Lucas. El Evangelio de Lucas. ¿Para quién fue escrito ese Evangelio? Para los griegos. Para los griegos y el mundo gentil. Recuerda, Lucas, en esas intenciones que Dios colocaba en el corazón de cada uno de los escritores, Lucas estaba interesado, motivado a que los griegos conocieran de Cristo. Y Lucas se los presentaba como el hombre perfecto. O sea, Lucas resaltaba la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque los griegos eran personas que lo que más les fascinaba a ellos era el aspecto físico, los músculos, la belleza física. Les gustaba mucho la gente con cultura, los pensadores, los filósofos. Entonces, Lucas dijo, voy a presentar a Jesucristo como el hombre perfecto, como el Hijo del Hombre, el Salvador. Y eso impactó a mucha gente en ese tiempo, a los griegos y a todo el que no era judío, quedó impactado con cada uno de los evangelios. Porque recuerda lo que yo te expliqué. Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Mateo lo presentó como el Rey, como el Mesías. Marcos lo presentó como el siervo, aquel que vino a sufrir una sola vez. Y Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, destacando en él su humanidad. Eso es bien importante que lo tengas pendientes, de eso de cuál fue la presentación que cada uno de los escritores del Evangelio hizo del Señor, porque todos lo miraron desde una óptica para presentarlo. Bueno, hoy vamos a ir a la estructuración de los capítulos de Lucas. Lucas tiene 24 capítulos. El primer capítulo comprende el prólogo, la introducción, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús, la visita de María a Elizabeth, la alabanza de María, el nacimiento de Juan el Bautista. Y en este capítulo número 1 se destacan los versículos 37 y 38 que dicen, ya te los voy a leer. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Ese es uno de los versículos destacados, donde María, aún habiendo recibido esa escogencia, ¿sabe? La recibe con humildad. Y le dice al ángel, hágase en mí como el Señor ha dicho. Y tú sabes que ella se exponía a muchas cosas en ese tiempo al quedar embarazada sin haberse casado. Pero ella dijo, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién era Elizabeth? Bueno, Elizabeth era la prima de María, que era la esposa de Zacarías, un sacerdote, que no podía quedar embarazada porque era estéril, pero el Señor les regala un hijo. ¿Y quién es ese hijo? Juan el Bautista, aquel que vivía en el desierto y que bautizaba a los judíos en el río Jordán. Él dice que preparó el camino para el Señor. Luego viene el capítulo número 2. El capítulo número 2. Ya Juan nace, ya se anuncia el nacimiento de Jesús. Y en el capítulo número 2
se nos habla del nacimiento de Jesús, de la visita de los pastores y los ángeles, de la presentación de Jesús en el templo, de la profecía de Simeón y de Ana. Y aquí el versículo destacado en el capítulo 2 es el versículo 49 y vamos a leerlo. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? O sea, ahí es el Señor hablando, siendo aún un jovencito, ¿sí? Y él dice a los papás, a María y a José, le dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo estoy en la casa de mi papá atendiendo los negocios de él? Tú sabes que en la Biblia el Señor se habla desde el nacimiento de él, humanamente, hasta más o menos los 12 o 13 años. A partir de ese momento, ya no se vuelve a mencionar en la Biblia qué ha pasado con Jesús hasta que él comienza su ministerio con su bautismo que lo hizo Juan, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que sepas que hay ese trayecto desde esos 12 o 13 años hasta los 30 años en que el Señor reaparece nuevamente, ya así realizando su ministerio. Capítulo 3 de Lucas menciona Juan el Bautista preparando el camino de Jesús. ¿Cómo lo preparaba Juan el Bautista? Hablándole a todo judío de que vendría el Mesías, el Salvador, el que vendría a bautizar con poder. Y fíjate, del capítulo 2, donde se habla de cuando el Señor a los 12 años está hablando en el templo, se pasa en el 3 al bautismo de Jesús, ya siendo un hombre de 30 años, ¿verdad? Y dice que aquí se habla en el 3 de cómo Juan preparó el camino de Jesús, el bautismo de Jesús, se vuelve a mencionar, como lo está en Mateo, la genealogía de Jesús, ¿verdad? Todo eso se habla en el capítulo 3. Y el versículo clave del capítulo 3 es el 18, ¿verdad? Donde Juan hace una advertencia al pueblo al anunciar las buenas nuevas al pueblo de Israel. O sea, ese era el trabajo de Juan, anunciar a Jesús, anunciar esas buenas nuevas de salvación, preparar al pueblo para recibir al Mesías. ¿Sí? Y luego habla nuevamente de la genealogía de Jesús, que ya ustedes, bueno, todos lo oímos cuando la pastora Ale explicó Mateo. Luego viene el capítulo número 4. En el capítulo número 4 se habla de la tentación de Jesús, el rechazo que Jesús recibió en Nazaret. Y ahí me voy a detener. Nazaret era un pueblo pobre, de donde no había salido ninguna persona ilustre. Era gente demasiado humilde. Entonces, cuando Jesús está en Nazaret y de pronto alguien dice, ¿y de dónde es ese del que están hablando en estos momentos? Y alguien le dice, es de Nazaret. Y él dice, ¿será que de Nazaret podrá salir algo bueno? Porque era un pueblo muy, muy humilde, ¿sí? Y todavía al presentarse Jesús, al salir Jesús a hacer su ministerio, los primeros que lo rechazan son la gente de Nazaret. Pero Jesús empieza a realizar ese misterio de sanidad que fue tan grande cuando estuvo en este ministerio terrenal. O sea, él se dedicó a sanar a los enfermos, a sacar demonios, ¿verdad? Y por eso mucha gente lo seguía.
Porque la gente está acostumbrada a recibir señales. La gente quiere siempre que el Señor esté dando señales. Entonces la gente lo seguía por esas señales. Otra gente lo seguía porque le gustaba cómo predicaba. ¿Sí? Cada quien tenía un motivo para seguir a Jesús. Y como en esa época también habían enfermos, entonces los enfermos querían, como es natural, ser sanos. Y eso, Él sana, Él sana. Él es el que te puede sanar. Entonces mucha gente seguía a Jesús buscando un milagro. Otros seguían porque les agradaba cómo el Señor predicaba. Y el versículo clave dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Ese es el versículo clave del capítulo 4. Y la situación que más destacada de este capítulo es la tentación de Jesús. Sí, yo creo que tú tienes eso bien claro cuando el Señor hizo el ayuno de 40 días y luego el enemigo lo tentó, ¿verdad? Y el Señor le contestó con la palabra diciéndole, escrito está. Entonces, esta es una de los actos bien destacados de este capítulo 4. La tentación de Jesús. El versículo clave, el versículo 18, donde el Señor dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Mira qué importante todas estas cosas que se desarrollan en el Evangelio según Lucas. En el capítulo 5 se destaca los primeros discípulos que Jesús escogió, ¿verdad? Esos primeros hombres que iban a andar con él durante 3 años. Dice aquí también en este capítulo 5 de Lucas que Jesús sana a un paralítico y le hace el llamado a Leví, a Mateo. Y luego da una breve explicación de lo que el Señor quería explicarles de lo que era el ayuno. En el versículo 6, Jesús escoge ya a los 12. Fíjate, en el 5 comienza hablando de los primeros que fueron escogidos. Y ahí tienes a Mateo, a Pedro, al hermano de Pedro. En el capítulo 6 de Lucas, ya el Señor hace escogencia y habla, y este capítulo empieza hablando sobre el día de descanso. ¿Y qué era el día de descanso? Un día muy importante para el pueblo judío. O sea, ellos estaban pendientes del día de descanso y pensaban que ese día no se debía hacer absolutamente nada. Esa era su creencia, porque así les había dicho el Señor a través de la ley de Moisés. Y viene Jesús y en un día de descanso sana a un enfermo. Y a raíz de eso se desata toda esta situación contra el Señor, porque los judíos pensaban que Jesús estaba faltando a la ley de Moisés. Pero el Señor lo que quería enseñarles era que Él había venido no a abolir la ley de Moisés, pero sí a enseñarle a la gente que en cualquier día Él podía sanar, ¿verdad? Dice que multitudes seguían a Jesús. La gente caminaba, subía, atravesaba lagos, caminaba prados, subía montañas, pero la gente estaba tan interesada en oír al Señor porque era otro lenguaje, era un lenguaje de amor,
era un lenguaje de aprecio, de estimación, de consideración. Sí, y entonces la gente eso quería, porque la ley siempre había sido prohibición y castigo, prohibición y castigo. Y aquí el Señor les quiere mostrar que el mensaje de él era un mensaje cargado de amor, cargado de consideración, de perdón, de misericordia. Y continúa este capítulo hablando de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y cómo tú y yo tenemos que amar a los enemigos. Cómo tú y yo no podemos estar juzgando ni condenando a nadie. Y cómo nuestra vida debe estar edificada en un cimiento sólido que es Jesús. Versículo clave del capítulo 6. El versículo 20 y 21. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y empieza todas las bienaventuranzas. O sea, el Señor quería enseñarle al pueblo de Israel que Él amaba a todos, fueran ricos, fueran pobres, tuvieran o no tuvieran. El amor del Señor no hacía diferencias, pero ellos sí habían establecido diferencias entre unos y otros. Dice en el capítulo 7, y comienza con una parte linda, la fe de un oficial romano. Alguien que por la creencia judía no merecía la misericordia del Señor, no merecía ninguna bendición. Pero el Señor comienza este capítulo diciendo: aún a un oficial romano lo amo y lo bendigo. Y luego continúa hablando de el hijo de la viuda que había muerto. Luego el encuentro de Jesús y Juan el Bautista. Y la mujer aquella pecadora que ungió a Jesús. Versículos claves del capítulo 7, 47 y 48, y ya te los voy a leer. Te digo que tus pecados te son perdonados y son muchos. Por eso ella demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Era algo que el pueblo no podía entender, porque la ley decía que una mujer que se había acogido en el momento del acto del adulterio debía ser llevada a la plaza pública y debía ser apedreada por los hombres y debía morir en esa condición. Y el Señor viene aquí y delante de todo ello le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Sabes? Vete y no peques más. Fue una decisión contraria a lo que los judíos esperaban del Señor. Porque ellos estaban acostumbrados a estar apegados a la ley. Y viene el Señor con esta acción y dice: no, yo no la voy a condenar, yo le voy a perdonar sus pecados. Mire qué interesante todo lo que estamos hablando del Evangelio de Lucas. O sea, si tú te pones a leerlo a conciencia, con el alma, con el corazón, con la mente, con todo tu ser, tú vas a encontrar aquí que este es un evangelio de amor, un evangelio de gozo, un evangelio donde Jesús, como en toda la Biblia, demostraba el amor por la humanidad. No importaba la condición en la que estaba la persona.
El capítulo 8 empieza diciendo las mujeres que seguían a Jesús. Y luego se vienen las parábolas. Y esto de las mujeres que seguían a Jesús, en ese tiempo la mujer no tenía una figura importante dentro de la sociedad judía. La mujer era considerada para casarse, servirle al esposo y servirle a los hijos, atender la casa. Eso era el destino de una mujer. Y viene Jesús y en esa gente que lo seguía se destacaban muchas mujeres, mira, muchas mujeres como María Magdalena, de la que se habían expulsado unos demonios, 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, el administrador de Herodes, y Susana, y muchas de ellas contribuían con sus propios recursos a sostener el ministerio de Jesús y sus apóstoles. O sea, aunque la sociedad judía no tenía muy en cuenta a la mujer, Jesús le dio un papel importante a la mujer. La resaltó. Fueron mujeres, fíjate, si dice aquí, la esposa del administrador de Herodes. Hoy diríamos gente mundana. Estas mujeres sostenían el ministerio de Jesús, dando de sus propios recursos para que Jesús y los apóstoles se sostuvieran. O sea, ahí Dios destaca lo importante que es el papel de la mujer en la obra del Señor. Y luego continúa el capítulo 8 ya hablando de las parábolas. Y viene la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara. Jesús calma una tormenta. Jesús vuelve a sanar a un hombre endemoniado. Jesús habla de lo importante que es la fe. ¿Y qué versículo destacamos en el capítulo 8? Destacamos el versículo 21. Hay muchos versículos destacados, pero yo te busqué como el clave en cada capítulo. Mira, dice, y cuando la gente se acercó a Jesús y le dijeron, ahí está tu mamá y están tus hermanos, te están esperando, quieren verte. Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Todo aquel que escuche la palabra y la obedezca, ese es mi hermano. O sea que estamos incluidos en ese reino de Jesús, porque hemos escuchado la palabra, porque lo recibimos en nuestro corazón y porque la estamos obedeciendo. Y el capítulo 9, ya empieza el Señor a mandar a los 12 a que trabajen, a que ganen almas, a que vayan a poner en práctica lo que aprendieron de Él. Dice, Jesús envía a los 12. Herodes que era un representante del gobierno, dice que Herodes empezó a escuchar a Juan el Bautista que habla. Me imagino que Juan el Bautista también hablaba de una manera que impresionaba, que Herodes le dijo, oye, por poco me confundes, por poco me convierto. ¿Mm? A todo un gobernador. Y el tipo dijo, por poco termino convertido.
después de haberte oído hablar a ti. Y viene un momento que a todos nos ha llamado la atención y es la alimentación de los 5,000. Un milagro que a todo el que lo ha leído lo ha impresionado. Porque convertir 2 pancitos y tres pescaditos para alimentar a 5,000 hombres, porque dice que ahí no estaban incluidas ni las mujeres ni los niños. Fue un milagro que tuvo que impresionar a los que lo vieron y nos impresiona a nosotros cuando lo leemos. Luego, Pedro hace una declaración sobre Jesús cuando le pregunta, Pedro, ¿quién crees tú que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el enviado de Dios. O sea, eso lo tenía claro Pedro. Y luego Jesús empieza a hablar de su muerte. Y viene otro momento importante, la transfiguración del Señor. Y versículo clave del capítulo 9 es el versículo 22. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ya el Señor empezó a hablar de lo que tenía que suceder con su vida. Él tenía que padecer para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Y qué sucede en la transfiguración? Fue un momento de la gloria de Dios sobre Jesús. ¿Verdad? Eso, como para los judíos era tan importante Moisés y Elías, para ellos eran importantes esos personajes. Pero más importante que Elías y Moisés era el Señor, es el Señor. Este capítulo es un poco larguito, ¿verdad? Y dice el capítulo 9, nos habla de la sanidad que recibió un muchacho endemoniado. El Señor habla de lo importante que es el reino de Dios, de lo que cuesta seguir a Jesús. Tú y yo lo hemos vivido. Hemos vivido situaciones difíciles, donde la gente nos rechaza, donde la gente no nos habla más, donde muchas familias se molestan. Por eso el Señor dice, seguirme a mí cuesta, pero ¿quiénes seguirán? Aquellos que me aman, aquellos que han creído en mí. No importa las persecuciones, no importa que nos dejen de hablar, no importa nada. Nosotros hemos seguido al Señor. Y en el capítulo 10 dice, Jesús vuelve a enviar a sus discípulos. Así como nos envía hoy a nosotros. Habla del mandamiento más importante. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amarte a ti mismo y amar a tu prójimo como te amas tú. Y viene y el Señor complementa este capítulo 10 hablándonos de la visita que Él le hace a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Y destacamos en este el versículo 22.
donde Jesús dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Y una vez se pregunta, ¿por qué Dios le muestra a fulana tal cosa y a mí no me muestra nada? ¿Por qué Dios le habla a ella y no me habla a mí? Ay, porque ella viene hablando de las experiencias con Jesús y yo nada. ¿Sabe por qué? Porque es que a Jesús hay que buscarlo. Como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Hay que buscarlo con un corazón que lo ame. Hay que buscarlo sin condiciones. A Él hay que buscarlo porque si Él conoce verdaderamente al Padre y el Padre lo conoce a Él, Él también quiere revelarnos quién es Él, pero tenemos que buscarlo de corazón, no a medias, no corriendo. Ay, no, hoy voy a hacer el devocional nada más así. Buenos días, Padre, buenos días, Señor, buenos días, Espíritu Santo, y ya. Y nos vemos a la noche, Señor. No, al Señor hay que buscarlo anhelando en su corazón, en tu corazón, la presencia de Él. ¿Para qué? Para que muchas cosas te sean mostradas, te sean reveladas. ¿Qué dice el capítulo 11? El Señor habla acerca de lo importante que es en la vida de un hombre creyente o de una mujer creyente la oración, ¿verdad? Luego Jesús empieza a explicar quién es el príncipe de los demonios y qué hacen los demonios en la humanidad de alguien. Luego el Señor hace una explicación hermosa de lo que es la lámpara del cuerpo y la crítica que le hace a los religiosos de ese tiempo. Los religiosos siempre han existido, eso no es del tiempo de Jesús. Los religiosos siempre han existido. Y mira lo que dice el versículo 34. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que ojo con tu ojo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué atrae a tu vista? Porque mira, que el Señor compara al ojo como con una lámpara. Los sentidos son importantes en la vida de un creyente, ya conociendo y teniendo discernimiento. Y no te estoy hablando de la parte natural, no. Te estoy hablando de lo que los sentidos pueden significar en el crecimiento o en el estancamiento de un creyente. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? ¿Qué tocas? Muchas veces el pecado viene porque nuestros sentidos son atraídos. ¿Qué estamos viendo? ¿En qué me deleito? Todavía me llama la atención la pornografía y me deleito viendo esas cosas. Y mira lo que dice aquí en el versículo 34 del capítulo 11. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Y si tus ojos son buenos, tu cuerpo es bueno. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo también es malo. Entonces lo importante que tú cuides todo, porque el mundo exterior entra a nosotros a través de los sentidos. Y luego en el capítulo 12
que es la mitad del Evangelio de Lucas, el Señor habla de lo malo que es ser hipócrita. Advertencia sobre la hipocresía, el no ser honesto, sincero con las demás personas, aún con el mismo Señor. La parábola del rico insensato. La enseñanza acerca del amor al dinero y a las posesiones. Dice que la palabra que una de las cosas peligrosas en la vida de una persona es el amor excesivo al dinero. Esa gente que tiene y quiere más y aunque tienen ni disfrutan a ellos, pero tampoco le dan a disfrutar a otros. Y empieza en este capítulo 12 de Lucas, el Señor da un título aquí, dice, preparados para la venida del Señor. Tenemos que estar preparados. Y mira que lo empieza a decir aquí en el capítulo 12 de Lucas. Y habla también que Jesús va a causar división y es algo como a veces contradictorio, ¿verdad? No entendemos. Muchas veces la gente no lo entiende, nosotros sí lo entendemos ya. La gente dice, pero ¿cómo si él habla de unidad? ¿Cómo si él habla de amor? Aquí en el capítulo 12 dice, Jesús causa división. Y la gente se pregunta, ay, pero ¿por qué eso? Por lo que hablamos ahorita. La gente no puede entender por qué supuestamente nos cambiamos de religión. La gente no puede, no, y tú no eras católica, ¿y ahora qué te vas a convertir evangélica? Te lavaron el cerebro. ¿Verdad? El solo hecho de decir que ahora somos cristianos, ¿sabe qué? Eso produce incomodidad en la gente. Y mira lo que dicen los dos versículos claves, 35 y 36. Estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Eso es una advertencia que el Señor nos hace. Tenemos que tener las lámparas encendidas y deben tener buen aceite para que estén encendidas en el momento en que el Señor venga. O sea, mira desde dónde viene hablando el Señor, de lo que debemos. Y en Mateo la pastora Ale también habló de ese capítulo que dice las señales del fin y la venida de Cristo. Hay que estar preparados. Y la lámpara es la palabra. Y el aceite es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuánto aceite tienes? ¿Mantienes esa lámpara encendida en tu vida? Porque nadie sabe cuándo vendrá el novio. Dice, solo el Padre lo sabe. Y el capítulo 3 nos habla de Jesús llamando a la gente al arrepentimiento, no al remordimiento. Eso no es lo mismo. Remordimiento es una cosa y arrepentimiento es el dolor que sentimos por haber pecado, con el propósito de no volver a pecar. Y aquí nos habla de la parábola de la higuera estéril. Y vuelve el Señor a sanar a alguien en el día de descanso. Y continúa el capítulo 13 hablando de la parábola de la semilla de mostaza.
la parábola de la levadura. Y termina el capítulo 13 hablando de el lamento que Jesús hizo por la ciudad de Jerusalén. Y versículos clave. Versículos clave del capítulo 13, 24 y 25. Y mira lo que dice. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. ¿Y eso qué nos está advirtiendo? De que tenemos que estar preparados como verdaderos discípulos de Jesús para el día que el Señor venga, no seamos avergonzados. Y pasamos al capítulo 14 y te habla aquí de cómo el Señor sigue sanando en el día de reposo. O sea, los judíos le dieron más importancia al día como tal y no a su vida con el Señor. Se preocuparon más por las apariencias y mostrar que eran verdaderos seguidores de Dios. Pero ¿sabes qué? Todo era una fachada, porque en el fondo de su corazón no amaban a Dios. Y viene el Señor y completa este capítulo 14 hablando acerca de la humildad. Y presenta una parábola que es la parábola de la gran fiesta. Cuando el Señor prepara la fiesta, explica esto, que prepara una fiesta, manda a invitar a toda la gente, pero la gente dice no queremos ir a esa fiesta. Entonces el Señor dijo, ¿qué podemos hacer? Yo los estoy invitando y ellos no quieren venir. Lo mismo que está sucediendo en estos momentos y en todos los tiempos. ¿A cuántas personas no se les comparte de Jesús y la gente dice, no, yo estoy muy joven. Yo tengo que gozarme la vida es una sola. Yo me la tengo que gozar. Cuando esté viejo, ay, si no llegas a viejo y el Señor decide llamarte antes, prefieren no aceptar las invitaciones de Jesús por andar viviendo lo que muchos llaman la vida loca, ¿verdad? Entonces el Señor en el capítulo 14 habla en los versículos 25, 26 y 27 y dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. No era, aborrecer no es de odiar. No era lo que el Señor quería enseñar. Es lo que le estaba diciendo, sabes, si tú quieres seguirme, no pueden ser más importantes tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tías, tus hijos. No. ¿Por qué? Porque a veces la misma familia se va a oponer a que tú sigas a Jesús. Porque ordenó, no puedes llamarte discípulo del Señor. Y si no cargas tu propia cruz, ¿cuál es esa cruz? A veces situaciones que nos toca vivir y que no queremos.
A veces el tener que llenarte de paciencia, de amor y soportar a alguien. O la cruz puede ser las luchas que tú tienes contigo mismo, tu carácter, tu manera de explotar, de decir las cosas. Entonces el Señor te dice, toma tu cruz y sígueme para que seas un verdadero discípulo. Aquello que te molesta, que te incomoda, que el Señor te dice, sopórtalo, tenle paciencia, ama a tu enemigo. Llévate con bien con la familia, así la familia no sea cristiana. Eso nos va a costar, pero cuando amamos al Señor, ¿sabe qué? Vamos a soportar esa cruz con amor. ¿Y qué dice el versículo 32? Así que puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. O sea, aún el apego a las cosas materiales nos puede llevar a tomar la decisión de no seguir a Jesús. Porque el rico quiere estar pendiente de sus riquezas, de sus negocios. Entonces no tiene tiempo para el Señor. Al que le fue más importante la familia, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque mi esposo no van mis hijos, la casa se queda sola, no, eso es más importante y yo no puedo dejar de hacerlo, dejar de cuidarlo, porque eso es lo más importante para mí. Entonces el Señor dice, aún tendrás que dejar lo que posees. No solamente a la gente, mira, y te lo digo por experiencia. No, me convertí al evangelio aquí en la casa, nada más yo. Después empecé a llevar a los hijos. A vuelta de unos años, los hijos decidieron no ir más. Cada quien tomó su decisión y dijo, no vamos más a la iglesia. No compartimos contigo más nada. Y hablarle a mis hijos del evangelio costó. El motivo por el que yo fui a la iglesia fue que el Señor transformara al esposo. De eso hace 30 años y todavía no he visto que ha dado el paso de fe. Hace más de 30 años. Pero el Señor te dice y me dijo, ¿sabe qué? Aunque sea sola, tú vas a ir. Aunque nadie te quiera acompañar, tú vas a ir. Aunque llegues a tu casa y encuentres que todo el mundo está bravo porque tú llegas a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde es que vas a montar el almuerzo, no importa. Tú sígueme. Aún en esas cosas nosotros tenemos que darle la prioridad al Señor. La casa la barreré otro día. La lavadora la pondré otro día. Pero el domingo es para el Señor. Nosotros no podemos ir a hacer ningún canje con él. Y mira lo que el capítulo 15, parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida, todo estaba perdido. Parábola del hijo perdido. En este capítulo 15, todo estaba perdido. Había que tomar una decisión, empezar a buscar a la oveja, la mujer que se cansó de buscar la moneda hasta que la encontró, ¿verdad? Aquel hijo que se fue y dejó a su padre. Y ahí el Señor nos está mostrando que Él vino a buscar lo que estaba perdido.
¿Y qué hace el padre cuando encuentra lo que estaba perdido? ¿Sabe qué hace? Arma una fiesta en los cielos, porque aquel que estaba perdido ha regresado. Él lo encontró. Y el Señor se alegra cuando él encuentra una oveja perdida. Y el capítulo 16 nos habla de un administrador, la parábola del administrador astuto y la parábola del rico y Lázaro. Y aquí, en este capítulo, me llama la atención esa parábola del rico y Lázaro. Lázaro, un hombre que sufrió mucho, que no tenía ni qué comer y quería que el rico nada más le diera las migajas, ni siquiera pedía una presa completa. Pero dice que el corazón de ese rico era egoísta, comía, se saciaba, pero no tenía misericordia de Lázaro, que estaba ahí esperando que cayeran las migajitas y se las dieran a él. Y los dos mueren. ¿Y qué sucede? Lázaro muere y vienen los ángeles y lo llevan. Pero el rico muere y fue enterrado. O sea, no sucedió nada. ¿De qué te habla eso? A veces le tenemos miedo a la muerte, pero aquí Lázaro, a Lázaro la muerte fue la complacencia de las promesas. O sea, el Señor dijo, enviaré mis ángeles, me lo van a traer aquí, aquí él se va a gozar. Dice que Abraham lo recibió en su seno, lo estaba consolando, ya no tenía ya ganas. Pero ¿en qué estaba el rico? El rico estaba en tormento. ¿Mm? Mientras Lázaro disfrutaba de una hermosa paz y de una hermosa vida en el Señor, el rico estaba en tormento. A mí me gusta mucho esa parábola y te la regalo para que la leas. Vamos al capítulo 17. Jesús habla sobre la enseñanza del perdón y la fe. Da la explicación de esos 10 leprosos que fueron sanados y de los 10, solo uno regresó a dar las gracias. Y vuelve el Señor y habla de la venida del reino. ¿Qué va a suceder cuando Él vuelva por su iglesia? Y vemos estos versículos claves. Jesús preguntó, ¿no fueron a 10 a los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno ha vuelto a darme la gloria, a excepción de este extranjero. O sea, quiere decir que los 9 eran judíos. Y Jesús le dijo a este hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Cuando el Señor dice, este extranjero fue el único que regresó, o sea que los otros tenían que ser judíos. Y ni siquiera se habían regresado a darle las gracias al Señor por la sanidad que estaban recibiendo. Mira, importante, corazón agradecido con el Señor. Lo que tú eres y lo que tú tienes, se lo debes al Señor. Versículo 18. La parábola de la viuda persistente. O sea, que no es que voy a orar hoy y no voy a orar más. Tengo que perseverar, persistente, seguir. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Y viene una parte hermosa. Jesús bendice a los niños. Luego habla de un hombre rico
Y termina Jesús hablando nuevamente de su muerte. Versículo clave 27 y dice: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Eso que tú le estás pidiendo es posible en el Señor. Tú tienes que seguir persistiendo en eso, que algún día vas a obtener la respuesta del Señor. Y vamos al capítulo 19, ya estamos terminando, no te preocupes. Jesús y Zaqueo. La parábola de los 10 siervos. La entrada de Jesús, y una entrada no cualquiera, triunfal a Jerusalén. Pero luego de esa entrada triunfal dice que el Señor llora por Jerusalén, porque es una ciudad especial para el Señor, pero Jerusalén no amaba al Señor. Había muchos religiosos, mucha gente que no aceptaba ninguna enseñanza de Jesús. Y en este capítulo 19 de Lucas tenemos el versículo clave. Jesús respondió: la salvación hoy ha venido a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Él vino a buscar a todos esos que han dicho: yo no quiero nada con Jesús. Él ha venido por esa gente. Y el capítulo 20 dice: desafían la autoridad de Jesús. Empezaban a hacerle preguntas, a ver qué contestaba, para poderlo ir a acusar. En este capítulo 20 nos muestran la parábola de los agricultores malvados. Y una discusión que se arma sobre la resurrección. Unos decían que sí, otros decían que no había resurrección, otros decían que sí, ¿verdad? Los grupos religiosos en ese tiempo estaban divididos en sus creencias. Unos creían que sí la gente iba a resucitar, otros decían que no, ¿verdad? Y termina el capítulo 20 hablando de quién es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Y versículo clave 17. Ya te lo voy a leer, no te preocupes. Jesús los miró y les dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra angular. ¿A quién se refería? A él. Fue rechazado, pero él es esa piedra, esa roca que lo sostiene todo. Lo rechazaron, pero ahora esa piedra es la piedra es la piedra principal, es la que sostiene todo. ¿A quién le respondía él? A aquellos que dudaban del Señor. Y vamos al capítulo 21. La ofrenda de la viuda. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando voy a dar de mis diezmos y mis ofrendas, lo tengo que dar con un corazón alegre, gozoso, a sabiendas de que es la mejor decisión que he tomado con respecto a mis finanzas. Aumentar mi cuenta en el cielo. Cada vez que tú le das al Señor, Él hace un registro de lo que tú le das. Y Jesús empieza en este capítulo a hablar de los eventos del futuro. Yo no sé por qué la gente duda de que estas cosas tienen que pasar.
Esto está escrito y tiene que pasar. La ofrenda de la viuda, ¿con qué corazón dio la viuda? ¿Con qué corazón das tú? Y todos estos eventos que van a suceder en este tiempo y los que de pronto no veremos. Y en el capítulo 22, el Señor ya empieza a mostrar, a hablar de que será traicionado por uno de los que andan con él. Se menciona la última cena, ese compartimiento del Señor con los 12. Luego, cuando el Señor le dice a Pedro, me negarás. Y el Pedro tan impulsivo decía, no, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo, me negarás y me negarás 3 veces. Y ya aquí empieza el padecimiento de Jesús, dice, la traicionan y arrestan a Jesús. Y más al antiguo hablaba de lo que el Señor sufrió en su interior en el Monte de los Olivos, cuando él veía que ya el momento se acercaba, porque recuerda, él era humano. Y luego, ¿cómo se cumple la negación de Pedro? Cuando la mujer le dice a Pedro, tú estabas con él. Y el Pedro le diría, ¿y tú cómo lo sabes? Porque hablas como él. Ni siquiera le digo porque te di con él. No, es que tú hablas igualitico a él. Por eso sé que eres del grupo de él. Porque hablas como ese Jesús que está siendo castigado allá en el patio. Y el capítulo 23 habla de Jesús ante Pilato, ante el juicio de Pilatos. Y empieza ahí a hablar la escritura en el Evangelio de Lucas, todo el padecimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, el entierro de Jesús y en el capítulo 24, la resurrección del Señor, el camino a Emaús, ¿verdad? Y luego cómo el Señor se le aparece a los 12. Y termina el capítulo 24 de Lucas hablando de la ascensión del Señor, no de la ascensión de más nadie, la ascensión del Señor al cielo. Y termina este evangelio aquí. Y quiero decirte algo, de verdad te lo digo de corazón. Lee estos evangelios, léelos con paciencia, léelos con amor, y aquí te serán reveladas muchas cosas a tu vida. Porque los evangelios son como el resumen de lo que esas personas que estuvieron con Jesús o como Lucas lo investigaron. Sí, ellos lo conocieron, vivieron con él, nos dan su opinión de él. Él fue el Hijo del Hombre. Un ser humano 100% sin haber perdido su poder. 100% Dios, 100% hombre. Lucas quería mostrar la humanidad de Jesús. Pero en esa humanidad, Lucas quería mostrarle a los griegos lo perfecto que era Jesús. Era el hombre perfecto, el hombre ideal. Y como los griegos estaban afanados en ser físicamente perfectos,
Lucas les quiso mostrar cómo era el hombre perfecto. Y ese hombre perfecto era Jesucristo. Hasta aquí llegó mi enseñanza de Lucas. Espero que haya sido de provecho para tu vida. No te he mandado las diapositivas porque ahora te las voy a mandar todas, no te preocupes. Las diapositivas son puntos claves para que tú recuerdes las enseñanzas. Pero lo mejor de esto es que tú saques ese tiempo y leas cada uno de los evangelios que te hemos podido enseñar hasta ahora. Mil bendiciones y gracias, Pastor Ale, gracias, Pastor Carlos, por la oportunidad de compartir con mis hermanos lo que el Señor me ha regalado. Bendiciones. Gracias, Pastora Tere. Bueno, no sé quién tiene preguntas, si tiene algún comentario que hacer. Esta es la oportunidad para poderlo realizar. O a todos les quedó muy claro. Definitivamente Buenas Lucas noches. es bien detallado, ¿sí? Buenas noches, pastora. Buenas noches. Estoy analizando aquí lo de Lucas porque estoy leyendo Mateo y veo muchos versículos que son parecidos. Entonces me ha causado esa curiosidad. Sí, hay mucha similitud a veces en los evangelios cuando se refiere a situaciones con Jesús. Lo importante de cada evangelio, Mañe, es que cada persona lo vio como desde una óptica diferente. Era el mismo Jesús, pero es como si yo te viera a ti como hermano en Cristo. Tu jefe te ve como trabajador y Liliana te ve como el esposo y María Camila te ve como el padre, ¿sí? Entonces, los que escribieron los evangelios vieron a Jesús desde eso. O sea, Marcos dice, yo vi en Jesús al siervo que vino a sufrir, a dar su vida por las ovejas. Pero Lucas dice, yo vi al hombre, en toda la recopilación de los datos que yo hice, yo vi al hombre perfecto, al hijo del hombre. Sí, entonces cada uno lo fue presentando de acuerdo a desde dónde lo miró. Pero hablaban del mismo Jesús. Sí, y sobre todo que tengamos en cuenta que Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos, es decir, que hay una similitud en los tres, cosa diferente con Juan, en donde podemos encontrar ciertas enseñanzas, pero otras que son específicamente nada más del Evangelio de Juan. Entonces, estos tres evangelios que acabamos de terminar ahora, precisamente es eso, tienen similitudes, tienen ciertos eventos, ¿verdad? Vistos desde la perspectiva de cada uno en lo que quería mostrarle, como estaba diciendo la pastora Tere. Entonces, por eso es lindo poderlos leer los tres, porque entonces habrán inclusive cosas que agregan uno que de pronto omite el otro, ¿verdad? Pero que nos dan una enseñanza general o una visión general de qué era lo que se quería transmitir. Entonces, de verdad que aprovechen el poderlo leer, el poderse deleitar con ellos. Así es, así es. ¿Alguien más? Tenemos que recordar que Lucas no anduvo con Jesús, no era judío. Él todo lo que escribió fue que recogió datos, entrevistó a la gente, investigó, fue sumando datos y datos e informaciones porque él le quería presentar a las personas de no creencia judía quién era Jesús para ganárselas para Cristo. Bueno, Señor, gracias por todas esas enseñanzas, de verdad, porque nosotros también aprendemos Así es. a leer esos evangelios. Entonces, bueno, amados, ¿están bien? ¿Culminamos? ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, como no hay nadie que hable, de verdad que les damos gracias por estar aquí conectados. Mañana pues continuamos con el Evangelio de Juan. Es muy rico este Evangelio también porque obviamente nos muestra ya la perspectiva de Jesús como el Redentor, ¿verdad? Entonces,
es un deleite también este evangelio. Así que nos vemos mañana a las 7 de la noche. Bendigo su dormir, que sea el Señor sustentándoles en todo, levantándoles de forma especial aquel que pueda estar pasando por algún momento de enfermedad, sea el Señor pasando su mano de sanidad y sobre todo que siempre veamos ese respaldo de Dios en todo lo que hagamos. Amén. Muchas gracias Amén. a cada uno de ustedes. Nos Bueno, estamos viendo bendiciones entonces. para todos. Hasta luego. Amén. Chao. Buenas noches, gracias. Luego. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. bendiciones.